¿cómo se define una pregunta de investigación? Bueno, Andrés, pues esto la verdad es a mí me parece que eso es un juego muy curioso en la síntesis y es algo muy de lo que se habla de la serendipia. Sí. Y es en realidad como que tú te vas preparando para poder entender qué es lo que está frente a ti. Porque al menos, o sea, yo hablo por la inorgánica sintética, pero estoy casi seguro que eso es así en casi toda la química y eso uno tiene una reacción en la cabeza y uno la hace y eso no da, pero ni cerquita. Pero entonces es la cuestión de empezar como a darse cuenta como, oiga, de pronto esto no hizo lo que yo estaba esperando, pero hizo esta otra cosa que puede ser como interesante. Entonces sí creo que el definir esas preguntas surge mucho de más bien es como de conocer cuáles son los problemas a los que nos estamos enfrentando, ¿cierto? Ujú. Entonces, por ejemplo, en mi área, que es el área de activación de moléculas pequeñas, entonces, por ejemplo, yo trabajo mucho en nitrógeno, pero también sé que, por ejemplo, hay muchas preguntas acerca de el oxígeno, acerca del dióxido de carbono, ¿sí? Como todas estas moléculas. Entonces, si, por ejemplo, un compuesto que yo hice no funciona para el nitrógeno, empezamos a probarlo en otras cosas, ¿cierto? Y empezamos como a ramificar esas preguntas que tenemos y digamos que se vuelven como una pregunta. Yo digo que el secreto de definir estas preguntas está en que si bien siempre que ya uno termina, como que ya hay un proceso terminado y tú ves, por ejemplo, los artículos y todos como que son muy específicos, Sí. siento que el secreto está en que la pregunta general que se trabaja uno en el laboratorio es algo mucho más amplio, mucho más grande y que puede atacar como muchas cosas pequeñitas. Entonces, por ejemplo, en mi caso es, ok, ¿cómo múltiples metales trabajan juntos? ¿Cierto? Y eso ya lo podemos aplicar a nitrógeno, a oxígeno, a polimerizaciones, a activación de enlaces CH, como que hay muchas ramas. En particular, a mí me interesa mucho el nitrógeno, pero eso no quiere decir que yo no busque como otras salidas por ahí. ¿Tú qué crees de eso, Valentina, que también trabajas en síntesis? Porque, digamos, yo pensaba o tenía esta idea, o al menos hasta hoy, ¿no? De que hacer el doctorado era algo supremamente concreto y que uno no se podía salir, pero Juanfe me está presentando más bien es como que en un área uno tiene como un abanico de posibilidades. ¿Tú qué crees? O sea, con esto que dijo Juanfe. Sí, total. Yo creo que uno siempre empieza queriendo que sea así esa pregunta concreta que uno, porque ese es el ideal, ¿no? Uno Sí. está pensando y uno no, me gustaría que esto y esto, esto y aquello, y ya después uno va y se pone la bata, los guantes, y uno empieza a hacer reacciones y uno es como, esto no funcionó, ¿por qué no funcionó? Descubrir, no pasó esto, pero pasó esto, entonces, ¿por qué pasó esto? ¿Puedo utilizar esto de otra manera? Pero realmente uno, en mi experiencia, uno quiere que esa pregunta se mantenga concreta en esos 5 años de doctorado, pero esa pregunta va cambiando, los experimentos que vas haciendo, las cosas que vas descubriendo te van llevando a otras áreas que no pensabas explorar, cosas que de pronto no querías trabajar, que no era tu interés en un inicio, pero la pregunta se modifica, se cambia, se vuelve más específica aquí, menos específica por allá y se modifica totalmente al final de esos 4 años de investigación. Sí, entiendo, total. Y Alejandra, tú, bueno, hiciste el pregrado en química, pero el doctorado no es en química, química, ¿no? Es como en como ciencias medioambientales, se puede traducir algo así, más o menos. Eh, ¿Tú sientes que esto que menciona Juanfe y Valentina como cambia un poco en la pregunta de investigación o aplica lo mismo en este abanico de posibilidades y que uno tiene como que esperar que esa pregunta vaya cambiando? ¿Pasa lo mismo? Pasa lo mismo, pero quiero aclarar primero una cosa. El programa como tal no dice química, pero mi investigación tenía química por todas partes. Por todos lados, sí. Entonces,
estamos hablando todavía de química. Pero sí, estoy completamente de acuerdo con Juanfe y con Valentina. O sea, uno tiene una idea muy general y a medida que uno va aprendiendo más, uno va como redefiniendo esa pregunta. Sin embargo, yo sí creo que es muy importante como tener un hilo conductor, porque a veces, no sé, es muy fácil también desviarse, como, ay, esto no funcionó, ¿por qué no funcionó? Vámonos por acá, y luego volvemos acá, y luego vámonos por acá otra vez. Entonces, al final, como que, ¿cuándo el proyecto se termina? ¿Cuándo terminas tu doctorado? Porque al final puede ser que lo que tú pensabas que ibas a hacer no se pudo hacer, los experimentos no salieron y eso, pero tu doctorado debe terminar en algún momento. Entonces es importante como que la pregunta sea general, es flexible, puede irse modificando, pero a la vez tiene que ser lo suficientemente específica para que tú tengas objetivo 1, objetivo 2, objetivo 3. Cuando esto pase, mi doctorado va a acabar y me voy a graduar. Porque si no pueden ser doctorados de 10 años y uno nunca terminó porque lo que usted pensó al principio no va a ser lo que terminó siendo al final. Entonces, sí, para mí es muy flexible, va cambiando sobre todo año 1 versus año 3, el cambio es gigante, pero a medida que uno sabe más acerca de su proyecto, se empieza a definir y empieza como a volverse más y más específica, y ahí es donde uno tiene esos objetivos como objetivo 1, objetivo 2, objetivo 3, cuando cumpla esto, esto y esto, mi programa se termina y es el fin de mi proyecto como tal. No significa que todas las respuestas estén solucionadas, no significa que ya lo sé todo, significa que hasta aquí llego yo, es la base para que alguien más continúe. O yo misma lo puedo continuar, pero en la siguiente etapa de mi carrera profesional.